La sesión de comisión de trabajo, a los que están presentes les pedimos entonces ponernos de pie para que, en nombre de Dios y de la patria, damos inicio a esta sesión de comisión de trabajo y previsión social, que está programada para el día de hoy desde las 12:30 a las 14 horas aproximadamente. Saludando como siempre a quienes son integrantes permanentes de nuestra comisión de trabajo, el senador Gastón Saavedra, el senador Matías Walker, el senador Iván Moreira, también presente el senador Karim Bianchi. Por cierto, valoramos y agradecemos la presencia de nuestro subsecretario de Trabajo y Previsión Social, don Giorgio Bocardo, y también a los asesores y asesoras de las de los distintos parlamentarios. También a las organizaciones que han estado siempre presentes, a los asesores también de la Subsecretaría del Trabajo y en particular también a nuestra secretaría encabezada por Pilar, a quien le doy la palabra para ver si tenemos cuenta. Presidenta, hay cuenta en esta sesión. Primero, dar las excusas de la ministra del Trabajo por reuniones agendadas con anterioridad, pero ella informa que concurre en su representación el subsecretario del Trabajo, señor Giorgio Bocardo. El ministro de Hacienda, que había sido él o alguien que él designara invitado respecto de este proyecto, también dijo que nadie podía participar por compromisos impostergables. También hay excusas del Consejo Superior Laboral, del representante de los trabajadores en el Consejo Superior Laboral, que es la consejera nacional y vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género de la CUT, la señora Karen Palma, por tener que asistir a una reunión con la ministra del Trabajo. Presidenta, también se han recibido más solicitudes de audiencia respecto a este proyecto. Cámara de Comercio de Santiago, la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile, pero creo que eso está dentro de lo que es la CONAPYME. También la coordinadora Entre Todas Avanzamos. Aquí se escuchó también a los representantes de la Fundación Ronda que mencionaron a esta coordinadora. Y de la Federación Nacional de Trabajadores del Estado, FENATE. Presidenta, también se recibió un documento de la Contraloría Regional de Los Ríos respecto de lo que se le consultó a propósito de unas denuncias de acoso laboral en la Municipalidad de Valdivia. ¿Se acuerda que vinieron primero trabajadores y trabajadoras? Después se escuchó a la alcaldesa. Aquí la Contraloría manda un documento donde va explicando todo lo que ellos han recibido y han resuelto. De forma muy resumida, pero explican todo. Y finalmente decir que respecto del proyecto que tenemos en tabla, se han recibido indicaciones del senador Saavedra, de los senadores Galilea y Moreira, del senador Bianchi, de los senadores Bianchi, Saavedra y de la senadora Carvajal y de la senadora Núñez. Presidenta, se está terminando de hacer el comparado si es necesario dedicarse a las indicaciones, pero tenemos 3 invitados, Presidenta. De la Confederación de la Producción y el Comercio, el gerente legal, señor Pablo Bovich, que está por Zoom. De la OIT, el especialista en normas internacionales del trabajo, señor Sergio Paichao, que también está por Zoom. Y de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile, CONAPYME, la presidenta, señora Verónica Contreras, que también está por Zoom, presidenta. Nada más. Muy bien. Agradecer a los invitados que han tenido a bien asistir a esta sesión de comisión, que enriquece, por cierto, el debate, sobre todo en esta sesión que tiene un punto definido y que es justamente continuar con el estudio del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materias de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, que están contenidas en el boletín número 16092-013. Quiero también hacer una mención especial. Nos habíamos saludado, y creo que es de rigor hacerlo, a la encargada de género de la Subsecretaría del Trabajo, quien está acá, a quien le vamos a pedir también que se sume al debate. Creo que es importante también desde la Subsecretaría poder tener presente para responder observaciones, por supuesto. Así que, bienvenida, Daniela López. Muy bien. Sin más, quisiéramos saludar al representante de la
Confederación de la Producción y el Comercio, don Pablo Bovich, quien está presente, quien ha sido convocado, de acuerdo a lo que se ha planteado. Yo solo, si me permite un minuto, creo que hemos escuchado a mucha gente, no hemos estado en ningún caso, ni en la voluntad de esta presidenta, disminuir o tener algún, ¿cómo se dice?, o dar alguna luz de que queremos restringir el debate. Hemos invitado a muchísimas personas, nos allegamos a poder incorporar en esta sesión también a más expresiones de organizaciones, y es así que, dado la solicitud que hay, yo creo que hasta el minuto es suficiente. Lo vamos a tener presente probablemente para otras sesiones, pero el día de hoy creo que cerramos un buen número de intervenciones, para lo cual obviamente quiero volver a agradecer y por supuesto darle la palabra también a don Pablo Bovich, que viene en representación de la Confederación de la Producción y el Comercio de Chile. Tiene usted la palabra. Bienvenido, don Pablo. Muchas gracias, presidenta. Gracias por la invitación. Bueno, y por su intermedio también saludar a los distintos senadores miembros de la Comisión de Trabajo y, por cierto, también al subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo. También junto con esto indicarle que nosotros le hicimos llegar un documento que recoge nuestros principales comentarios, observaciones y sugerencias a este proyecto de ley. La idea de nosotros hoy, primero, es que ustedes lo tengan y ahora exponerlo, comentarlo brevemente, en el entendido de que ojalá pueda ser un aporte para la discusión legislativa. Como comentario general, señalar que en la Confederación de la Producción y el Comercio tenemos sí la convicción en la importancia de que las trabajadoras y los trabajadores puedan conciliar de la mejor manera posible su vida personal, familiar y laboral. En ese sentido estamos totalmente alineados. Para ello resulta fundamental, pensamos, que cuente con un empleo formal y protegido, en el cual se propicie el diálogo constructivo entre las partes, de manera de lograr acuerdos voluntarios que beneficien a los trabajadores, trabajadoras y a las empresas en general. Nosotros lo que vemos es lo siguiente: con la legislación vigente, el Código del Trabajo de hoy, no hay ningún obstáculo para que los trabajadores y empleadores, trabajadoras y empleadores puedan convenir bilateralmente las prácticas que el proyecto de ley plantea como nuevas normas legales. La única excepción que sí observamos es la propuesta de pactar con las organizaciones sindicales la reducción transitoria de la jornada laboral de las personas trabajadoras cuidadoras de niños y niñas menores de 12 años durante las vacaciones escolares, que sí requiere modificación legal. Con el paso del tiempo, nosotros hemos observado cómo cada vez hay más personas trabajadoras y empresas que acuerdan distintos tipos de prácticas que facilitan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. En particular, porque hay muchas, nos gustaría destacar algunas porque consideramos que son de alto impacto, son de conocimiento público y tienen información puesta a disposición de la ciudadanía. Hay un repositorio de buenas prácticas laborales de las empresas publicado por la Fundación Chile Unido, y esta fundación, que trabaja el año 98 estos temas, desde el 2003 entrega premios a las organizaciones que mejor concilian la vida personal y el trabajo. Hay una gran cantidad de empresas que han postulado, que hablamos de un grupo más o menos de 500 empresas que han estado de alguna manera participando, muchas de las cuales han obtenido estos premios. También tenemos, por cierto, en estos premios no se entrega solo por la conversación con la empresa, tiene que tener el aporte de los trabajadores y el visto bueno de ellos. También hay un trabajo liderado por la Red de Empresas Unidas por la Infancia, conocida como UPI, que en alianza, por ejemplo, con Chile Crece Contigo, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la Subsecretaría de la Niñez ha publicado un catálogo de buenas prácticas de las organizaciones en materia de conciliación, familia y trabajo. Y también una guía sobre buenas prácticas empresariales en conciliación, trabajo y familia durante la pandemia. También en alianza con la Subsecretaría de la Niñez, Chile Crece Contigo y UNICEF. Y en todos estos instrumentos que les estamos mencionando, que los dejamos en el documento, en el pie de página, para que se puedan observar, aparecen empresas, aparecen sus prácticas, aparece, digamos, la conciliación lograda y obviamente el reconocimiento obtenido producto justamente de ese diálogo, de esos acuerdos bilaterales obtenidos con sus trabajadores y trabajadoras. Entonces, nuestra observación general es que, siendo muy loable y totalmente compartido el objetivo del proyecto de ley de propiciar una mayor conciliación de la vida personal, familiar y laboral,
nos parece que el texto no toma en cuenta el hecho antes mencionado, en cuanto a la capacidad de quienes forman parte de una empresa para construir relaciones de confianza, dialogar y alcanzar acuerdos favorables para todos. Los acuerdos que mostramos y que señalamos en los textos anteriores son una muestra y son las empresas especialmente reconocidas, pero el país está lleno de muestras de acuerdos permanentes en grandes, pequeñas y medianas empresas. Por otra parte, el proyecto considera que todo tiene que estar establecido en la ley, pasando de alguna manera a llevar el principio de autonomía de la voluntad de las partes para regular algunos aspectos de la relación laboral, como las materias relacionadas con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Siendo estos los comentarios y las observaciones generales, vamos a pasar muy rápidamente por las observaciones particulares del texto. Como primera observación, hay una mención al derecho de las personas trabajadoras que tengan el cuidado personal de un niño o niña menor de 12 años de solicitar el ejercicio del feriado legal durante el periodo de vacaciones escolares. Es un nuevo artículo 76 bis que se propone. Aquí nos parece que esta norma no incorpora nada nuevo respecto a lo que la legislación vigente permite, se puede acordar perfectamente. Sin embargo, al establecerlo de manera expresa en la ley, rigidiza su uso por parte de las personas trabajadoras, que ahora deberán dejar registro de su solicitud, por ejemplo, con un mes de anticipación. Es decir, lo procedimenta, lo hace un poco más rígido y menos flexible. Los derechos de las personas trabajadoras deben estar en equilibrio, por cierto, con los derechos del empleador, por lo que la solicitud de permiso, en este caso no citado expresamente, debe estar limitada al hecho de que la naturaleza de las funciones lo permita. Por ejemplo, hay empresas como los hoteles, en los que la mayor actividad justamente ocurre en temporada de vacaciones escolares, que es cuando hay más movimiento. Entonces hay que tratar de considerar esa situación de la naturaleza de las funciones. Hay un segundo punto que se refiere al derecho de las personas trabajadoras que tengan el cuidado personal de un niño o niña menor de 12 años, de proponer que se modifique transitoriamente sus turnos o la distribución de la jornada diaria y semanal durante el periodo de vacaciones escolares. Y este es un nuevo artículo 76 ter. Al igual que la norma anterior, este texto no innova respecto a lo que la legislación vigente permite, porque las partes pueden pactarlo. Pero al formalizar la solicitud del permiso, lo rigidiza, obligando a registrar propuestas y estableciendo incluso plazos máximos de respuesta. En cuanto a la posibilidad de que la persona trabajadora pueda reclamar a la inspección del trabajo, en caso de no quedar conforme con la respuesta obtenida por tratarse de una materia controvertida, cuya resolución, por cierto, requiere de pruebas que no están dentro de las facultades de dirección del trabajo, debiera considerarse en este caso, de sostenerse, reclamarse ante los tribunales laborales. Estos dos primeros casos, por tanto, lo que queremos decir es que las partes hoy lo pueden convenir, sin embargo ahora lo que se pretende es establecer de manera expresa en el código, estableciendo procedimientos, plazos, condiciones, en fin. El tercer punto, el derecho de las personas trabajadoras que desempeñan labores de cuidado no remunerado a que todo o parte de su jornada diaria o semanal pueda ser desarrollada bajo la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, cuando la naturaleza de sus funciones lo permita. Aquí se establece. Nuevos artículos 152 cuater P y 152 cuater Q. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Distintas encuestas de empleo indican a lo largo del tiempo que el desempeño de labores de cuidado no remunerado es una de las principales razones que explican la baja incorporación de las mujeres al trabajo formal. De allí que sea fundamental promover un cambio cultural para que exista mayor corresponsabilidad entre hombres y mujeres y ambos puedan participar y contribuir desde el empleo formal y protegido. No obstante, la propuesta legal se enfoca en las personas trabajadoras que desempeñan labores de cuidado no remunerados. Por tanto, en personas que ya están insertas en el mercado formal del trabajo, sin considerar a todas aquellas que requieren insertarse en el trabajo formal. Entre otras cosas, porque nada de lo que propone, insisto, es innovador respecto a lo que se puede pactar. En la misma lógica de las normas ya comentadas, no se pacta nada nuevo. Sin embargo, al establecer obligaciones en materia de acreditaciones, procedimientos, modificaciones contractuales, registros y controles, rigidiza la posibilidad de uso de los beneficios que se pretenden promover. Insisto, se pueden ya pactar. Un cuarto punto, incorpora los principios de parentabilidad positiva, la corresponsabilidad social y la protección de maternidad y paternidad.
en unos nuevos incisos en el artículo 194 del Código del Trabajo. Nosotros no vemos ninguna dificultad en que se incorporen principios referidos a la protección de la maternidad, la paternidad y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Sin embargo, respecto al principio de parentabilidad positiva, nos parece que sería bueno precisar mejor su concepto. Indicar genéricamente qué incluye no permite dimensionar bien su objetivo y limitaciones, lo que puede ser muy relevante dado el carácter orientador que puede tener este principio en caso de controversia. Entonces aquí pensamos que este principio de mantenerse debiera ser mejor desarrollado, mejor conceptualizado. Finalmente nos quedan 2 puntos en cuanto a la facultad de las organizaciones sindicales de poder acordar con su empleador que durante el periodo de vacaciones escolares las personas trabajadoras cuidadoras de niñas y niños menores de 12 años puedan solicitar la reducción transitoria de su jornada laboral durante todo o parte de dicho periodo, volviendo a las condiciones originalmente pactadas una vez finalizado, siendo justamente la iniciativa que sí consideramos innovadora respecto a lo que hoy se puede pactar. Se trata de una propuesta que sí, que puede aportar mayor adaptabilidad laboral. En la medida que sea fruto de un acuerdo, y en la medida que sea fruto de un acuerdo voluntario entre las partes, consideramos que sería positivo que también pudiera ser pactada individualmente por el trabajador, para estar a disposición de una gran cantidad de personas que hoy no forman parte de ningún sindicato. Finalmente, en cuanto a las sugerencias, consideramos que es importante evitar que el loable y, por cierto, compartido objetivo, la norma propuesta, termine dificultando los acuerdos que ya ocurren en las empresas para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. O peor aún, convirtiéndose en una fuente de discriminación en contra de las mujeres que generalmente ejercen labores de cuidado, producto del incremento de costos laborales, como hoy ocurre, por ejemplo, con el artículo 203 del Código del Trabajo, que establece el derecho a la cuna en las empresas que contraten a 20 más trabajadoras. Es decir, nos preocupa que una propuesta bien intencionada pueda tener un efecto justamente contrario, al rigidizar situaciones que hoy en día se pueden pactar y que, sin embargo, ahora tendría que tener toda una lógica y procedimiento que lo va a hacer más engorroso y complicado. Nos parece que más que una nueva ley, salvando el punto que hablamos de la autorización que se puede obtener con los sindicatos, lo que se requiere es fomentar, difundir y premiar las buenas prácticas en materia de conciliación. Además, se deben generar incentivos para la contratación formal de las personas que hoy están fuera del mercado del trabajo y tienen bajo su cuidado menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad, que, como muestran los distintos estudios, son principalmente mujeres. Para finalizar, nosotros quisiera señalar que a nosotros nos interesa mucho que justamente lo que muestran las encuestas de empleo, de que la principal razón para no insertarse en el mercado formal de trabajo tiene que ver con situaciones de cuidado, de responsabilidad de las mujeres, tenga incentivos para que se revierta y se incorporen. Abordar la situación de las personas que ya están incorporadas al mercado del trabajo hoy, que ya han conciliado o han acordado situaciones con sus empleadores, rigidizándola y procedimentándola, pensamos que puede ser una dificultad. Nosotros hoy no pudimos acompañar, porque esta es una presentación conversada, no un PowerPoint, los distintos documentos que referimos. Pero en cada uno de ellos, como este de la Red de Empresas Unidas por la Infancia, aparecen las distintas empresas que han obtenido premios. Nosotros las tomamos como referencia para los distintos trabajos que hacemos con los distintos gremios que representamos y hemos participado activamente de múltiples actividades de difusión en el marco de la OIT, en marcos nacionales e incluso en marcos internacionales. Porque, digamos, nuestro compromiso, y personalmente el mío, como parte de la Confederación, es participar durante más de 10, 15 o 20 años de estas discusiones, tratando justamente de incrementar y viendo, afortunadamente, cómo estas prácticas se van incrementando día a día. Ojalá, como el Estado y nosotros como gremios empresariales, también pudiéramos acordar un mayor compromiso de difusión de lo que ya se hace. Probablemente habría muchas más empresas de distintos tamaños que podrían verse reflejadas y efectivamente ver en esos ejemplos algo que ya se puede hacer, porque muchas veces se piensa que solamente a través de normas se pueden pactar ciertas cosas, y la práctica demuestra, y todas estas empresas demuestran, insisto, más de 500, muchas más, a lo largo de todo el país, que se pueden pactar y mejorar las condiciones de trabajadores y trabajadoras para justamente realizar estas labores de cuidado. Presidenta, yo quedo disponible para las preguntas que ustedes consideren, les agradezco su tiempo y esta invitación que nos han dado. Muchas gracias.
Muy bien, le agradecemos don Pablo Bovich, desde la CPC. La idea es poder escuchar a todos los expositores y luego generar algunas preguntas, pero vamos a hacer una excepción a propósito de lo breve que ha indicado el senador Walker. Hará una pregunta. Tiene la palabra, senador. Gracias, presidenta. Había prometido no hablar en la sesión de hoy día porque estoy un poco afónico, pero la intervención del colega me motiva a hacerle una pregunta, porque la verdad es que tengo una discordancia conceptual con el colega, con don Pablo Bovich, en representación, gerente legal de la Confederación de la Producción y el Comercio, porque el concepto de autonomía de la voluntad es más propio del derecho civil que del derecho del trabajo. El derecho del trabajo lo que hace es hacerse cargo de la asimetría que existe en las relaciones laborales y el poder de negociación que tienen trabajadores y empleadores. Por eso existe la negociación colectiva, por ejemplo. Entonces, el tema es cómo generamos incentivos para el teletrabajo, porque por algo existen derechos irrenunciables también. O sea, es producto también de esa asimetría. Don Pablo Bovich, durante su intervención, repitió varias veces que nada impide pactar hoy día el teletrabajo, y tiene toda la razón. El problema es cómo nos hacemos cargo de la asimetría que tienen trabajadores y empleadores, particularmente de las mujeres que son madres, cuidadoras, que tienen hijos pequeños, para hacerse cargo de esa asimetría. Entonces, si él pudiera ser más específico respecto de cuál es la propuesta de la CPC para hacerse cargo de esa asimetría e incentivar el teletrabajo. Gracias. Muchas gracias, senador Walker. Le vamos a pedir que mientras tanto pueda formular su respuesta o sus expresiones respecto a las consultas, y al final entonces le daremos la palabra a los tres expositores y además a la representante de la biblioteca del Senado a propósito de un informe que nos ha hecho llegar por escrito y la relación que existe, ¿cierto?, en derecho comparado a propósito del teletrabajo de los funcionarios y funcionarias públicas. Bueno, siguiendo entonces, quiero saludar al especialista en normas internacionales del trabajo y representante de la OIT, don Sergio Paichao, a quien le damos la más cordial bienvenida. Le saludamos y le entrego inmediato entonces la palabra a fin de que pueda exponer. Bienvenido, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores senadores, autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, señor Pablo Warwick, demás participantes. La Organización Internacional del Trabajo adoptó en 1981 el convenio número 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, cuyo objetivo es instaurar la igualdad efectiva de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación entre los trabajadores con responsabilidades familiares y entre los trabajadores con estas responsabilidades y los demás trabajadores. Vale la pena destacar que este convenio está ratificado por el Estado de Chile desde el 14 de octubre de 1994. Según el convenio, todo Estado parte en la norma deberá tener entre los objetivos de sus políticas permitir que las personas con responsabilidades familiares desempeñen un empleo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades profesionales y familiares. Estas responsabilidades se refieren a los hijos a cargo u otros miembros de su familia directa que necesiten de su cuidado o sostén, cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la vida económica y de ingresar, participar y progresar en ella. Durante la pandemia aprendimos con la experiencia del teletrabajo que este trae innumerables beneficios, pero igualmente desafíos para los gobiernos, empleadores y trabajadores. Una de las principales motivaciones que tenían los trabajadores para adoptar el teletrabajo era alcanzar un mejor equilibrio entre su vida personal y laboral y las modalidades de trabajo conciliables con la vida familiar,
ganaron terreno. La puesta en marcha del teletrabajo influye sobre la jornada de trabajo. Para los trabajadores, la organización del tiempo de trabajo tiende a ser más flexible para quienes teletrabajan. Los trabajadores en esta condición tienen cierta autonomía para determinar la organización de su jornada y se evalúa su desempeño principalmente a través de los resultados de su trabajo más que por las horas que tomó para hacerlo. Sin embargo, es de fundamental importancia distinguir que el teletrabajo o trabajo a distancia es una modalidad de trabajo y no una modalidad de cuidado. Para los empleadores, el trabajo en distancia trae beneficios que asocian la flexibilidad de la jornada con la productividad. Sin embargo, para el buen funcionamiento de la empresa o institución, es importante que se resguarde la potestad del empleador de organizar el trabajo en sus diferentes modalidades, presencial, híbrida o a distancia, considerando las necesidades de la empresa o institución para que ésta se mantenga en funcionamiento o en servicio. En ese sentido, es necesario considerar el ejercicio del diálogo social para alcanzar acuerdos que permitan efectivamente la conciliación de las jornadas laborales en sus modalidades presenciales o híbridas y de teletrabajo cuando las funciones de los trabajadores así lo permitan. Reiterando los fundamentos del convenio 156 antes mencionado, es importante destacar que las responsabilidades familiares, o en este caso, el cuidado no remunerado, no deberían constituir un obstáculo o limitar las posibilidades de los trabajadores y las trabajadoras de prepararse para la actividad económica y de ingresar, participar y progresar en ella. En ese contexto, se debe considerar que en el proceso de formulación de contratos o en la negociación de contratos colectivos se tome en cuenta la condición de los trabajadores que asuman tener responsabilidades familiares o personas a su cuidado no remunerado y se promueva que esta condición permita, en carácter transitorio o permanente, y subrayo, el derecho a solicitar la jornada laboral más conveniente, presencial, híbrida o por teletrabajo para los trabajadores y para la empresa o institución. Los beneficios del conocimiento previo de las condiciones podrían verificarse mediante el equilibrio de género entre las personas contratadas, la productividad, los resultados, la disminución del ausentismo y la rotatividad de la mano de obra empleada. En el espíritu del fortalecimiento del diálogo social, es importante destacar igualmente el papel de los sindicatos en el acompañamiento de la aplicación de los principios de compatibilización de la vida profesional y familiar. Para la fijación, por ejemplo, de los tiempos de trabajo, horarios y adaptación de las personas a las modalidades de jornada laboral, el registro y control de la jornada o, como propone el proyecto, para la promoción del equilibrio entre el trabajo y la vida personal mediante la educación y sensibilización de la conciliación entre vida personal, familiar y laboral, es esencial que en este debate los representantes de los trabajadores puedan presentar propuestas y contrapropuestas que ayuden a alcanzar estos objetivos. Finalmente, señora presidenta, en cuanto al sector público, dado que tiene legislación y características específicas y que también reúne a trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares o necesidades de prestación de cuidados no remunerados, sería relevante considerar la posibilidad de que también sea objeto de atención por parte de gobierno, empleadores y trabajadores. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted, don Sergio Paichao, por su importante intervención. Y de inmediato entonces quiero saludar al representante de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile, CONAPYME, y ahora me dicen que está presente también la señora Verónica Contreras, y que en principio nos habían señalado también que iba a estar don Héctor Sandoval, pero dado que está ahí ya en cámara por Zoom, Verónica, muy bienvenida, agradecemos su presencia y le entrego de inmediato entonces el uso de la palabra. Muchas gracias, presidenta. Saludarlos a todos y, bueno, agradecer esta posibilidad de mostrar el punto de vista desde de las MIPYMES ante un tema que también atañe a quienes otorgan más de la mitad de los empleos del país.
La realidad que quizás es muy distinta en los pymes que en los grandes empresarios, ¿no? Pero creemos que también deja un ejemplo a seguir y que pueda replicarse. Cuando hay buena voluntad, todo se consigue. La realidad que existe al interior de las pymes es de una muy buena relación, producto de la cercanía que hay entre trabajador y empleador y de un lazo más estrecho. Hay una muy buena relación entre los empleadores y los trabajadores. Hay una adaptabilidad que nace de la buena voluntad de ambas partes, donde se entiende que el empleador necesita de sus trabajadores y los trabajadores necesitan de su empleador. Y creemos que este es un punto que se debe tratar de resaltar y de conseguir en toda fuente de trabajo o empresa, independiente de su tamaño. La política de los acuerdos y de la ayuda mutua debe existir más allá de repente hay como una tendencia a crear una enemistad entre el empleador y el trabajador que nos lleva a buenas decisiones a veces o a la escritura de algunas normativas. Y es importante ahí tener cuidado para poder mantener la buena relación entre ambas partes que se necesitan, porque el uno no existe sin el otro. Atentando ya a estas razones, debiéramos decir que nuestro punto de vista respecto al proyecto es que, así como se ve, hay algunos puntos que debieran modificarse o eliminar quizás algunas palabras porque por el sentido que dejan, por la intención, o sea, dejan como una sensación de que una parte va en contra de la otra. Bueno, confiamos en que las propuestas de indicaciones que han presentado todas las organizaciones, que lo han hecho excelentemente bien, en realidad uno siente que están defendiendo no desde un punto de vista feminista, sino que desde un punto de vista de realidad laboral, tanto para mujeres como para varones, porque hay muchos varones que tienen a su cuidado también, o son padres solteros o son padres que en realidad se hicieron cargo de sus hijos o que cuidan también a sus padres o a sus abuelos o a algún enfermo. Sí, nosotros confiamos en realidad que esas propuestas de indicaciones que presentaron las organizaciones, ojalá hayan recogido también esas correcciones, porque si no, de no ser así también puede provocar un temor a contratar a personas que en su mayoría son mujeres, eso hay que reconocerlo, y que tengan a su cargo el cuidado de menores o de adultos mayores o de personas con necesidades de cuidados especiales. Por esa misma razón y la necesidad de abrir el campo laboral hacia todos ellos, es que creemos que este proyecto tiene arreglo, hay cosas que hay que arreglar, pero que no se puede dejar de lado. Hay mucha necesidad de trabajo, quienes tenemos contacto con las personas, porque nuestro trabajo es también un poco de relación con ellos, vemos la necesidad, pero hay algo que nos preocupa y que queda para la reflexión quizás. ¿Hay tanto campo laboral de teletrabajo para las mujeres o personas que deben cuidar a alguien? ¿Puede el Estado dar fe que se generarán tantas fuentes de trabajo o comprometerse a que ello exista? Una cosa es permitir, legislar, pero no termina ahí. Entonces, de repente, el temor es también a que se sienta que porque se creó una ley, esto se va a dar por hecho. Y lo digo también porque estamos en el tema del que nos ha llevado harto tiempo en realidad, del pacto fiscal, y también sale ahí, en el crecimiento, la posibilidad de que las mujeres tengan trabajo, pero ¿quién genera ese trabajo? También es una preocupación. Si no, creemos que aquí hay un desafío por enfrentar también por todos, que está bien, se dan las posibilidades para el teletrabajo, pero ¿hay campo para eso? Creemos que el Estado aquí debe proponerse una gran meta, que es quizás capacitar cada vez más personas, dar posibilidades de capacitación para que haya real acceso a un teletrabajo. Y también las empresas deben comprometerse a que eso se pueda dar. Nosotros, ¿por qué decíamos que quizás los pymes podemos dar, no sé si es un ejemplo, pero quizás una ruta a seguir, porque da resultado, porque hay mucho de diálogo, de compromiso y de buena voluntad de ambas partes.
cuando uno siente que en realidad no está por sobre el otro y necesita de su ayuda para poder funcionar, todo se puede hacer con mejor voluntad. Pero cuando también hay como un rechazo a esa voluntad, a veces hay que ponerlo escrito en la ley para que se pueda hacer. Pero hay que tener el cuidado de que esa ley no tienda a generar conflicto. No, el solo hecho de que al leer la ley se diga que si usted no responde en 30 días o su respuesta no es afirmativa, puede ser citado a la inspección del trabajo, eso ya genera un resquemor, y eso es lo que me han hecho saber a mí nuestras bases para poderlo plantear ante ustedes. Quizás nosotros no somos los más, los que tengan más que ver legalmente con todas estas normas, pero sí creemos que si hemos podido funcionar y podernos mantener, tratar de mantenernos a flote con todas las cosas que nos han embestido a las MIPYMES, también pasa por tomarle un apego al trabajo que uno tiene, al afecto que pueda sentir por su empleador y el empleador a su trabajador, porque nos hemos ayudado en los tiempos malos. Entonces quizás eso también hay que llevarlo a las empresas más grandes y a la capacidad que puedan dar de trabajo, y también yo creo que el Estado aquí debe asumir un compromiso. No termina el trabajo con legislar. Ahí quizás es el inicio para buscar nuevas formas. Se vienen muchos campos en que uno no ve. El crecimiento del país está dirigido a muchos campos nuevos, pero no vemos capacitación para que aquellas personas que están en sus casas puedan hacer también un trabajo en esos campos. Esa es la presentación pequeña de CONAPYME, pero que quiere dejar también esa reflexión un poco que quizás es más positiva al respecto. Muchas gracias. Muy bien, le agradecemos muchísimo, Verónica, su intervención. La verdad que abre también una expectativa a quien usted bien señala. Probablemente no son los que mayoritariamente confluyen en un trabajo formal, pero sin embargo tienen un valor en sí mismo y un protagonismo importantísimo en lo que es el desarrollo económico y comercial del país. Y efectivamente, como usted señala, hay veces un mundo diverso en donde no hay... por un lado, la posibilidad, pero también hay un desconocimiento respecto, y aquí hay un punto que yo lo dejo abierto nomás, ¿no? Un ánimo de comentario al Ejecutivo y a nosotros mismos. ¿Cuál es en definitiva la línea que marca lo que se puede hacer por teletrabajo, lo que no se puede hacer por teletrabajo, más allá de las definiciones concretas y estrictas respecto, por ejemplo, al mundo de las pymes? En donde también a veces no por el ánimo o el desánimo de un empleador o de un trabajador de realizarlo, es saber y generar las condiciones para que eso pueda también ocurrir. Y ahí creo que hay un punto también que es importante, que debe darse y tomarse en consideración a propósito de esta legislación. Por último, quisiera darle la palabra a Verónica Paola Álvarez, perdona. A Verónica Contreras, la que acaba de exponer. A Paola Álvarez, quien es abogada de la Biblioteca del Congreso Nacional, donde la semana pasada, si recuerdan, pedimos un informe respecto a la legislación comparada en uno de los puntos críticos, que es materia de la discusión. Por último, si esto se consolida como un derecho y cómo se ejerce, y segundo, la amplitud que tiene para abarcar también a los funcionarios públicos. Y en ese contexto es que este informe hace mérito de aquella petición, y queremos escuchar entonces a Paola, a ver qué nos puede contar a propósito del estudio en esta materia. Tiene la palabra Paola, bienvenida, representante. Buenas tardes, señora presidenta, y a los miembros de la comisión. Sí, me acerco más, ahí sí. Buenas tardes a la presidenta y a los miembros de la comisión, y efectivamente, como la semana pasada se solicitó un informe de la revisión de la legislación comparada sobre el teletrabajo en el sector público, y también dilucidar también si estas leyes o modalidades por la cual se había implementado habían sido a través de una iniciativa del gobierno, de mociones o propio de una negociación colectiva. Para ello, y por el tiempo también que teníamos, se eligieron 4 países que dieran cuenta un poco de cómo se ha ido desarrollando el tema de la regulación del teletrabajo post-pandemia, que ha sido bastante fuerte. Para ello, para dicho efecto, se eligió España y Francia, que son países, ¿cierto?, de la Europa continental, y que dan cuenta de la normativa dentro de lo que es el marco del acuerdo marco del teletrabajo en la Unión Europea, que tiene bastante tiempo. Después también se tomó el caso de Costa Rica, que es uno de los países pioneros que ha implementado el teletrabajo en ambos sectores,
y el caso de Perú, que también tiene el teletrabajo. Respecto al sector y al empleo público, respecto a ello podemos decir de que todos los países cuentan con una legislación que regula el teletrabajo en el sector público. Previo, sí, a la dictación de las leyes específicas para ese sector, la modalidad ya había sido recogida a través de otros mecanismos, ya sea de políticas públicas o acuerdos colectivos, como en el caso de Costa Rica, España y Francia. La pandemia, como bien lo dije, provocó un incremento significativo del teletrabajo, lo cual llevó a estos países a una revisión de la normativa laboral en la materia. Por ejemplo, como es el caso de cómo implementar en el sector público una modalidad de trabajo híbrido, o cómo hacer efectivo el derecho de la desconexión, o qué puestos son teletrabajables o no, ¿ya? Las principales características de estas regulaciones son el carácter voluntario que tiene, la igualdad de condiciones en el empleo, la protección en materia de seguridad e higiene, los derechos colectivos de los teletrabajadores y la facultad de los órganos públicos para la determinación de las funciones y las tareas teletrabajables. Por otra parte, respecto a las leyes de Costa Rica y Perú, estas tuvieron origen en mociones parlamentarias. En cambio, en España y en Francia tienen su origen en una iniciativa de gobierno. Por último, la forma en que se han implementado estas leyes. Por una parte, tenemos Francia, lo hizo a través de un convenio marco, un acuerdo relativo a la implementación del teletrabajo en la función pública por parte del gobierno y todas las asociaciones gremiales o de funcionarios que existen en las distintas reparticiones, que son bastante en el caso de Francia. En el caso de Costa Rica, Perú, lo han hecho a través de reglamento, y en España aún está en pendiente la dictación del reglamento, que está todavía en el Ministerio de Hacienda. Se esperaba que en abril del año 2023 ese proyecto, ese reglamento se hubiera salido, pero no fue, todavía no está vigente. Por lo tanto, la implementación de la ley del teletrabajo en el sector público en el caso español ha sido a través de la autorregulación en las instancias territoriales de las comunidades autónomas que han tomado la ley propiamente tal. Y bueno, más detalle, cierto, de lo que tiene el informe, él va a estar a disposición suyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola, por su informe. De inmediato, no sé si el Ejecutivo quiere intervenir o esperamos que respondan y abro, por cierto, la palabra para sumar algunas otras interrogantes o consultas que quieran hacer respecto a los expositores para dar la palabra a ellos y luego al Ejecutivo. No sé si alguno quiere intervenir respecto a las exposiciones. No. Entonces, le voy a dar la palabra en principio entonces a don Pablo Bovich a propósito de la consulta hecha por el senador Matías Walker. Bien, muchas gracias, Presidenta, y muchas gracias, senador, por la pregunta. No, absolutamente de acuerdo con usted, ¿no? El principio de autonomía de la voluntad de las partes es un principio principalmente del Código Civil, y efectivamente el derecho laboral es un derecho que justamente se legisla y se regula considerando la simetría de la relación de las partes. En eso no nos perdemos ningún minuto. Lo que sí queremos señalar y destacar, y ese es un poco el objetivo, primero, que compartimos la idea de una mayor conciliación. Segundo, que ya está ocurriendo, mucho de eso está ocurriendo en muchas empresas. Y la preocupación nuestra, que entiendo es la de todos ustedes y la de usted en particular también, senador, tiene que ver con cómo logramos que personas que hoy su principal razón para no incorporarse al mercado del trabajo formal, que son principalmente mujeres, y así lo muestran las distintas encuestas, puedan hacerlo sin que establecer una regulación de cosas que hoy se pueden pactar afecte a quienes hoy están conciliándolo a través de pactos y acuerdos bilaterales con su empleador. Nosotros no estamos en la idea de oponernos a la propuesta. Lo que pensamos es que la propuesta tiene que tener algún grado de innovación. Y ahí recoge un poco lo que usted señala respecto a qué podemos proponer. Y son desafíos importantes. Obviamente, una primera propuesta tiene que ver con mostrar y visibilizar lo que ocurre, porque muchas veces se tiende a pensar, y lo decía la presidenta de la CONAPYME, pero también lo podemos decir nosotros las empresas grandes y medianas y pequeñas, que efectivamente en el día a día se pactan condiciones. Y este es un proyecto que no solo aborda teletrabajo y trabajo a distancia, aborda permisos en periodos de vacaciones, aborda varias situaciones, todas las cuales son muy cotidianas y son abordadas. Ahora, establecerlas en el código, que es nuestra preocupación, al rigidizarla a través de procedimientos, condiciones, respuestas, intervenciones,
Lo que nos preocupa es que no se altere eso. Propuestas. La propuesta principal, visibilizar lo que ya se hace, porque no es poco, es mucho y hay harto. Segundo, abordar los temas de fondo que todos sabemos que se requieren por una participación de más mujeres. Por ejemplo, la regulación o cambio de la legislación del artículo 203 que regula el tema de las salas cunas. Es un costo particular que se pone solamente la maternidad en los hombros de las mujeres. Lo que nos preocupa de esta norma, que propone de alguna manera legalizar todo lo que ya hoy se hace, es que no se termine una fuente de discriminación, que las personas no visibilicen una complicación en los pactos y justamente al ver esa situación se niegan de hacerlo. Esa es un poco la preocupación. Yo creo que otra cosa que claramente que es mucho más macro que esta conversación particular, pero que tiene que ver con las competencias que hoy se requieren, tiene que ver con algo que todos hemos conversado y parece cliché, pero cada día es más presente, que es cómo disminuimos, por ejemplo, las brechas que como país tenemos en habilidades digitales, donde estas personas justamente que están más fuera del mercado, si tuvieran quizás más acceso, mayor foco para que ellas tengan esas facilidades, probablemente podrían incorporarse bajo el formato que puedan conciliar con sus distintos empleadores. Es decir, la idea nuestra no es estar en contra de un proyecto de ley en lo absoluto, pero sí decir que hay que tener cuidado con establecer todo lo que se hace en una norma que puede terminar rigidizando las cosas que están pasando, disminuyendo eso, sin atender el tema de fondo que es compartido, entiendo, por todos, que es que más personas efectivamente se pueden incorporar al mercado formal, particularmente quienes tienen personas bajo su cuidado, niños menores de 12 años, personas adultos mayores, personas con discapacidad. Yo creo que es un desafío que quizás no tiene una sola forma de abordar, pero donde el sector privado, el sector empresarial y la CPC en particular se puede comprometer, como lo estamos participando en distintas mesas de trabajo con la subsecretaría, con el ministerio, con distintos ámbitos, buscando prospección laboral, intermediación laboral, formación de competencias laborales. En todos esos espacios estamos tratando de incidir de alguna manera poniendo foco en aprovechar la mayor cantidad de talentos posibles, particularmente de las personas que hoy están fuera del mercado laboral por distintas razones y en este caso por las razones de cuidado. Yo eso es lo que podría comentar y agradecerle la pregunta y el espacio al senador. Muy amable. Muy bien, gracias, don Pablo. Ofrezco la palabra entonces ahora al Ejecutivo, un poco retrotraernos a lo que fue la discusión pasada y lo que significó también dos puntos relevantes que tenían que ver con el consagrar efectivamente esta ley, más que la posibilidad, ¿cierto?, de acordar, sino que se consagre como un derecho y la forma de ejercerse, básicamente respecto a las expresiones, ¿cierto?, que decíamos de la concurrencia o no a la inspección del trabajo y sus efectos. Y lo segundo, la ampliación de este derecho, por cierto, y la incorporación de los funcionarios y funcionarias públicas. Creo que respecto a esos dos aspectos, sin duda es un tema que quisiéramos hoy día abordar, especialmente con la opinión que tiene el Ejecutivo, y para eso, entonces, saludar de nuevo al subsecretario y darle la palabra. Antes de eso, entonces, senador Iván Moreira. Gracias. Saludamos también al senador don Sergio Galilea, que se ha sumado también a nuestra comisión. Sí. Tarde, pero... Exacto. No, yo tengo unas preguntas acá que más bien son algunas consideraciones que pueden ser preguntas que si las puede tomar algunas personas del Ejecutivo o el mismo subsecretario. No sé en qué chica la dejé. Francisco. Perfecto. Perfecto. Ahí estamos. Ya. Bueno, no sé si algún invitado quiere contestarla o alguien, pero creo que es importante para la historia de la ley que las haga. ¿Ah? ¿Cómo creen ustedes que se puede compatibilizar el ejercicio de un derecho unilateral, como lo propone el proyecto, con el principio de la bilateralidad de las cláusulas de contrato de trabajo? Esa es una cosa. ¿Cómo creen ustedes conveniente que sea la inspección del trabajo o el tribunal quienes terminen redactando las cláusulas de jornada de un contrato como lo propone el proyecto?
¿Cómo creen ustedes que regulaciones como esta podrían restringir el acceso al empleo de personas con niños menores de 12 años? En 4 años más, nosotros vamos a tener ya definitivamente las 40 horas de jornada. Las 40 horas de jornada, las cláusulas unilaterales de derechos del trabajador como la presente iniciativa. Uno de los salarios mínimos más altos de América, alza en el 6% de las cotizaciones previsionales, informalidad en niveles inciertos. Es una ruta, todo esto es una ruta adecuada a la creación de empleo, desarrollo del mundo del trabajo. ¿Y por qué hago todas estas preguntas son que tenemos que hacer, ¿no? Porque hoy día yo veo, y está muy bien que se haga, pero como una rapidez en legislar una serie de temas que pueden tener efectos secundarios en el futuro. Todas estas cosas que estamos haciendo y que nosotros también como oposición nos hemos allanado, pueden tener efectos secundarios lesivos para el mundo del trabajo. Entonces, yo no sé si hay una mirada respecto a estas preguntas que yo he hecho sobre el futuro, porque aquí hay un gobierno que le quedan 2 años, pero después van a venir otros gobiernos que se pueden encontrar con situaciones de desempleo, de falta de interés por todos estos beneficios que yo los encuentro que son merecidos para la mujer, pero de repente pueden atentar en contra de las propias mujeres, digamos, en el acceso al trabajo. Entonces no estemos generando un muro legislativo que en el futuro puede traernos consecuencias ingratas. Entonces yo no sé si han hecho una mirada, porque no todo es tan bonito como se ve. Es interesante, se valora el avance, pero ojo, los avances también hay que hacerlo en ciertos tiempos. Ahora, yo sé que hay muchas cosas que no se han hecho durante mucho tiempo y no hemos quedado, se están haciendo ahora y se valoran, pero esto puede tener sus efectos en el futuro. No solamente lo que estamos discutiendo ahora, las 40 horas, el salario, es lo que yo he señalado un poco en esto. Eso quería dejar. Bien. Gracias, senador Moreira. Señor Galilea, ¿alguna consulta? Quería todavía, sí, a propósito de la posición del especialista de la OIT, don Sergio Paichao. Quería saber si podía, don Sergio, precisar alguna de sus expresiones. Me pareció entender de su exposición de que lo primero, y creo que en esta comisión estamos bastante claros, de que el teletrabajo no es una forma de cuidado, sino que es una forma de trabajo, que tiene que compatibilizar justamente las necesidades de la empresa, las funciones con vida familiar, etc. Me pareció que en los criterios que tiene la OIT siempre se preocupa de dejar a resguardo el natural derecho, y es un derecho que es casi como un deber, de gestión del empresario, del emprendedor, de su empresa. Y la gestión, por supuesto que tiene muchos ámbitos de acción, entre ellos administrar el recurso humano de la respectiva compañía, sea chica, mediana o grande. Y él ocupó, no sé si, y ahí va la pregunta, él ocupó, dentro de todos estos principios, y por supuesto hay que tratar de llegar a buenos acuerdos que compatibilicen todo, ocupó la palabra solicitar respecto de los trabajadores cuando buscan algún tipo de acuerdo en teletrabajo. Ocupó la palabra solicitar y no lo enfrentó como un derecho a que le tengan que dar una determinada condición de teletrabajo bajo determinadas circunstancias. Entonces, no sé si podía don Sergio explayarse en ese aspecto, la experiencia que ustedes tengan internacional, legislación comparada en las empresas privadas. Tenemos ya este informe del sector público que preparó la Biblioteca del Congreso, pero cómo se ha enfrentado ese aspecto, que finalmente es
el corazón de lo que hay que intentar resolver en este proyecto de ley. Eso, Presidenta. Gracias. Yo quisiera también plantear un par de preguntas a propósito de las exposiciones y también sumado a lo que acá se ha dicho. Verdaderamente entender si el teletrabajo genera como efecto contrario una baja productividad. Desde la experiencia tal vez de la OIT nos podrían dar algún avance, como lo mismo, ¿cierto?, a propósito de la exposición de la encargada de la biblioteca. Si es que eso es efectivo o no. A nuestro juicio creo que fue un concierto bien transversal, que nosotros estimamos que eso no es así, digamos, a propósito de algunos cuestionamientos que pudieran hacerse. Lo segundo, efectivamente, si es una diferenciación semántica o solo es de fondo a propósito del solicitar o exigir, ¿cierto? Y que en los casos que se señala como acuerdo, en los casos que se ha regulado de manera normativa, ¿esto hay alguna diferencia, digamos? ¿Cuál es a su juicio? Y aquí va la pregunta también para don Sergio. Si eso provoca un efecto diferenciador, si es que se tomaran incluso sin que sean sus expresiones una modalidad concertada o una modalidad exigible a propósito de la legislación, si eso provoca alguna diferencia. Y eso lo dejo planteado también a propósito de lo que decía el expositor Bovich de la CPC, si es que ustedes en definitiva, me da la sensación, ven una buena idea el legislar respecto a esta materia, más al parecer no estarían de acuerdo con que se hiciera. O tal vez yo lo expreso mal, y eso que a lo mejor queda ahí en la incertidumbre. Entonces, directamente preguntarle a la CPC si están de acuerdo o no con legislar respecto al teletrabajo. Y lo otro que ya ha planteado don Sergio Paichao, y lo mismo a Verónica. Si en las circunstancias actuales ustedes tienden a estar de acuerdo con este proyecto a la medida que haya más respaldo del Ejecutivo, de que se entienda mejor, de que haya cierto condicionante, o no, para que nos quede, digamos, expresamente claro cuáles las opiniones que ustedes tienen respecto a este tema. No sé quién quiere intervenir primero. Ya, don Sergio Paichao. Por favor, don Pablo, intervenga primero, por favor. Bueno, no, por favor, disculpe, yo he hablado mucho, don Sergio, encantado que intervenga usted y yo después lo sigo. Muchas gracias, muy amable usted. Ya que Bueno, ninguno de los dos, muchísimas yo les gracias. voy a dar entonces la palabra a Sí. don Sergio Paichao. Bueno, muchas gracias, señora Presidente. Gracias igualmente a los senadores por las formulaciones que han puesto. En este caso, sí, hemos verificado, primero, la OIT por ahora no tiene una norma relativa al teletrabajo. Se adoptó una en relación al trabajo en domicilio en el año 1996, pero esta con el objetivo de preservar los derechos de los trabajadores que laboraban desde casa y ejecutaban sus tareas, preservando los mismos derechos fundamentales y otros que tendrían si estuvieran presencialmente en la empresa o en la institución, y esto no contemplaba en aquella época esta figura. Que como me referí, el teletrabajo tuvo su auge durante la pandemia y muchos efectos se han notado en el tiempo. ¿Por qué decimos efectivamente la solicitud? Porque entendemos que además de los acuerdos que se llevan a cabo entre los trabajadores, sus representantes y los empleadores en la administración de los locales de trabajo, es necesario seguir algunos procedimientos. Y en materia de estos procedimientos es importante que los pasos sean completamente identificados, y en este caso la solicitud constituiría el paso inicial para que en un determinado ambiente de trabajo o local de trabajo se pueda llevar a cabo el ejercicio de esta posibilidad de modificar la forma de trabajar, la modalidad de trabajo. Y en esos casos, ante las circunstancias como son las vacaciones de los menores de 12 años, como es el cuidado de adultos mayores o de niños menores, se pueda dar efectivamente este paso. Lo que se contempla también igualmente es la preservación de este
esta facultad, digamos, de este principio de la administración de la empresa, de la institución a cargo del empleador, y lo que la OIT prioriza es que efectivamente esto se pueda llevar a cabo en diálogo directo con los representantes de los trabajadores, empleadores, de forma que se pueda llegar a acuerdos. Lo que han mencionado cuanto a que en el día a día se llevan acuerdos relativos a la modalidad de trabajo, esto se ha identificado plenamente y diríamos, constituye también uno de los elementos que se pueden contemplar dentro del diálogo social y las propuestas de negociación que se puedan llevar a cabo. Es importante considerar que la decisión corresponde efectivamente a ustedes, los legisladores, cuanto a la posibilidad de concretar efectivamente el derecho a solicitar la modalidad de trabajo que más le convenga a los trabajadores y a la empresa. Y esto en consonancia con un diálogo, con un acuerdo que sea permanente. Con relación a la pregunta de la señora senadora cuanto a los mejores resultados y la productividad, se ha verificado, hay de todo, señora senadora, pero lo que podemos manifestar cuanto a la flexibilidad es que hay una tendencia efectivamente a que al eliminar los tiempos de trayecto entre la residencia y el local de trabajo, al eliminar, digamos, la restricción de horario, en donde a veces las empresas abren y cierran en determinados horarios ya establecidos, el trabajador que está en casa, al tener la flexibilidad, puede empezar a veces más temprano con sus labores, pues no gasta este tiempo en el transporte que le es debido, a veces atiende a sus obligaciones domésticas, obligaciones con los menores, con los cuidados, y retoma su jornada laboral terminando inclusive más tarde que lo previsto. Por eso en muchas legislaciones se previó igualmente la duración máxima del trabajo, el derecho a la desconexión digital. Pero lo que se ha levantado depende también de muchos factores. Bien. Es que la productividad efectivamente fue un beneficio que se obtuvo con el teletrabajo y la flexibilidad permitió atender a todas las demandas que se encontraron en cierto momento. Un efecto diferenciador, la movilidad, digamos, las jornadas híbridas en donde efectivamente se pueda estar atendiendo a los compromisos sin perder, discúlpeme la expresión, la camiseta de la empresa o de la institución, es decir, el trabajador a domicilio, que no se sienta relegado, que no se sienta discriminado, que no se sienta preterido en las posibilidades que se ofrecen a los demás, de formación profesional, de acompañamiento, de seguimiento de los temas. Esto se verifica y efectivamente aquí el tema productividad está infinitamente relacionado con esta flexibilidad, esta apertura. Y no creemos efectivamente que haya un problema de discriminación hacia los trabajadores con estas responsabilidades. Por el contrario, hoy en día se examina y cada vez más las capacidades de este trabajador de enfrentar los desafíos y digamos, los entendimientos, los acuerdos a los que se puede llegar entre empleadores y trabajadores en un ejercicio del diálogo social pueden favorecer, y ya se ha mostrado en algunos ejemplos de digamos, algunos sectores, algunas empresas, que la flexibilidad y la posibilidad del trabajo a distancia aumentaron la productividad y la satisfacción de quienes hacían uso de ello. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, don Sergio. Le vamos a dar brevemente entonces la palabra también a Verónica Contreras y luego a Pablo. Gracias, presidenta. Mire, 3 cosas. Hay que tener claro qué tipos de trabajos pueden acceder al teletrabajo. Yo creo que eso despejaría bastantes temores y dudas. Segundo, ¿por qué se pide cuidado o modificar algunos detalles? Porque las MIPYMES hemos sido perjudicados en varios temas, que no los vamos a detallar ahora porque no es el caso. Pero el solo hecho de leer en el proyecto que si la respuesta no es afirmativa puede recurrir a la inspección del trabajo, eso asusta a todos porque ya lo ven como otra amenaza más al pobre de MIPYME. Y finalmente, para aclarar su duda, nosotros no podríamos estar en desacuerdo con la posibilidad del teletrabajo.
se apoya el teletrabajo, pero siempre teniendo el cuidado de que el remedio no vaya a ser peor que la enfermedad. Eso. Gracias. Bien, gracias Verónica. Don Pablo, entonces para cerrar la intervención. Sí. Muchas gracias, Presidenta. Mire, queremos ser claros porque quizás no hemos sido suficientemente categóricos. Nosotros efectivamente estamos totalmente disponibles y a favor de todas aquellas propuestas que faciliten la conciliación de la vida laboral, personal y el trabajo, de todas maneras. Pero consideramos que este instrumento, este proyecto de ley, como está redactado, como está establecido, solamente va a rigidizar las relaciones y no va a lograr el objetivo deseado. Va a rigidizar, es decir, va a ser más procedimental, más complejo todas las autorizaciones, permisos y acuerdos de las partes. Y pensamos que eso puede ser incluso contraproducente. Y además, lo más delicado es que no aborda la situación de las personas que están fuera del mercado del trabajo, estas personas que tienen labores de cuidado, que hoy no pueden ingresar por estas razones, porque este proyecto no le da nuevas herramientas. Todas las herramientas que aquí se establecen ya existen. Muy brevemente, respecto a la ley de teletrabajo, solo mencionar que Chile tiene ley de teletrabajo hace muchísimos años y que la última modificación es el año 2019 y entró en vigencia el año 2020, justo en la pandemia, donde se utilizó muy activamente. E incluso también concuerdo con que no debe tener ningún efecto contraproducente en materia de productividad. Todo depende de la actividad y de las posibilidades de las personas de pactarlo. Pero esas posibilidades se pactan caso a caso. Nosotros somos un país con legislación en materia de trabajo y trabajo a distancia que es relativamente novedosa. Por cierto, todas las legislaciones son modificables y perfectibles, pero lo que queremos dejar muy claro, sí, disponibles absolutamente para construir y trabajar propuestas que ayuden a la conciliación en la mesa e instancias que nos inviten totalmente en todo el tiempo, pero esta herramienta, tenemos el temor que acaba de decir la presidenta de la CONAPYME, de que puede ser contraproducente y que al revés puede significar un temor a los empleadores a tener que verse enfrentados a procedimientos, circunstancias y explicaciones que compliquen justamente una mayor conciliación. Eso es lo que quería comentar y espero que esta respuesta haya sido quizás más clara o más categórica respecto a lo que pensamos. Muchas gracias, senadora presidenta. Muy bien, le agradecemos a todos. Entonces ahora le vamos a dar la palabra al Ejecutivo para que haga su planteamiento y referencias, por cierto. Tiene la palabra el subsecretario don Giorgio. Bien, por su intermedio, Presidenta, aprovecho a saludar a los senadores y senadoras y también a los invitados que están en las audiencias, además de las organizaciones que nos han acompañado ya hace varios meses en este debate, y así como también a los funcionarios y funcionarias del Senado. Lo primero que hay que señalar es que efectivamente avanzar en materia de conciliación, trabajo y vida familiar requiere de distintos tipos de iniciativas. No hay ninguna medida en sí misma que vaya a resolver todas las necesidades de conciliación, considerando cuáles son las características del mercado laboral chileno y también de nuestros sistemas de seguridad social. Y en eso, como gobierno, hemos sido sumamente claros en plantear que, así como innovamos en materia de bandas horarias en la ley de 40 horas, que aquí la concordamos, donde efectivamente se introduce una modificación al Código del Trabajo que permite justamente un derecho de padres y madres a modificar el ingreso bajo ciertas condiciones establecidas por la ley, así como también consideramos que este proyecto de teletrabajo, sumado a los anuncios presidenciales de avanzar en sala cuna, como también a una construcción de un sistema nacional de cuidados que, como hemos dicho, va a requerir de un tiempo que va a exceder a un gobierno de turno, sino que más bien es una política de Estado, permiten abordar de manera integral las distintas necesidades que existen hoy día de las familias que existen en el país para poder hacer esta conciliación. Y en eso también señalar que para nosotros como Ejecutivo, efectivamente, el trabajo en modalidad a distancia, telemática, híbrida o también como la que se desarrolla regularmente de manera presencial, no es y no puede ser una forma de cuidados. Esto lo vemos muchas veces cuando ocurren, por ejemplo, las vacaciones y vemos en los lugares de trabajo que, bien o mal, muchas veces vemos a los hijos y a las hijas porque no se pueden resolver esas situaciones de cuidado y eso ocurre tanto en modalidades telemáticas como presenciales. Por lo tanto, atribuirle en particular al teletrabajo esa característica nos parece que no corresponde, pero como insisto, requiere de una preocupación integral y de que construyamos un consenso como país de lo imperativo que es avanzar en esta dirección. Eso como primer elemento.
El segundo, efectivamente, como se ha señalado, y eso lo pudimos discutir largamente en la mesa de conciliación, donde participaron más de 160 organizaciones, dentro de las cuales también la CPC hizo sus planteamientos, es que efectivamente hay que avanzar en un contexto donde hoy día, más allá de la actual legislación del teletrabajo, por distintas razones, estas modalidades para facilitar la conciliación no ocurren o no ocurren con la fuerza que esperaríamos. Tenemos el antecedente de la pandemia y de las modificaciones que permitieron que por un periodo de tiempo relativamente extenso, bajo ciertas condiciones, bajo ciertas características de las funciones de los cargos, de que en eso yo creo que también hay un aprendizaje acumulado, tanto en las empresas como en los trabajadores, como también en la dirección del trabajo respecto a las funciones, de la naturaleza de las funciones teletrabajables, permite también entender que este es un proyecto que, dada la amplitud que tiene hoy día el teletrabajo, que lo planteamos en la presentación del orden de los 4% de la fuerza laboral, con mayor prevalencia en mujeres y en personas con hijos menores, es algo que nuestro mercado laboral ya de cierta forma ha ido ajustando, y por lo tanto creemos que los efectos potenciales en estas materias están resguardados con al menos los elementos que hemos incorporado en el proyecto. Así lo hicimos ver también en el proyecto de 40 horas, que después de un largo diálogo social entendemos que las medidas incorporadas justamente lo que buscaban era que esos efectos no deseados en el mercado laboral no ocurrieran, y por lo tanto entiendo que fueron los acuerdos a los que llegamos justamente para minorar esos efectos. Entonces, plantearles que la preocupación por el empleo y particularmente por los efectos en el mercado laboral es y ha sido siempre una preocupación de este ministerio, y por lo tanto cuando planteamos ciertas medidas, la evidencia comparada, como se ha hecho en otros países, e incluso los efectos en la productividad, lo que efectivamente muestran la evidencia, y eso en algún momento también lo podemos compartir, las jornadas híbridas han mostrado resultados en productividad bastante auspiciosos, por decirlo así. Entonces, ya que toman los mejores elementos de la jornada presencial y también los mejores elementos de la jornada telemática. Dicho todo eso, a nosotros, y habiendo escuchado ya 2 semanas de audiencias donde los distintos actores de la sociedad civil han planteado sus preocupaciones, también en consideración a los planteamientos que ha hecho OIT, nos parece relevante ajustar, precisar sobre todo los aspectos relativos al mecanismo concreto a partir del cual a nuestro juicio se ejerce este derecho de teletrabajo o de jornada híbrida, como dependiendo de las modalidades, básicamente porque nos interesa que también la modalidad no signifique el impedimento del ejercicio de este derecho, o como también un potencial situación de sobrejudicialización que podría generar esta situación, y que por lo tanto haría que el espíritu original de la ley no se cumpliera. Entonces nos parece razonable que pudiéramos revisar en particular ese aspecto, así como también fortalecemos el derecho preferente a que las personas con las características ya señaladas puedan acceder también a este derecho preferente de vacaciones o de ajustes en los sistemas de turno. En ese contexto, al menos, nosotros creemos que es perfectamente plausible tener un espacio de diálogo aquí en la comisión que nos permita avanzar en esa dirección, entendiendo también que tenemos una premura y una necesidad de avanzar prontamente en este proyecto, y por lo tanto nos parecería razonable, al menos como Ejecutivo, que dadas las razones que he dado a conocer, pudiéramos quizás empezar la votación en particular en la sesión que viene, y a partir de eso también extender por un tiempo bastante razonable la posibilidad de presentar ya sea indicaciones en base a lo que hoy día hemos conocido, y también poder conocer en detalle las indicaciones que han hecho los distintos parlamentarios y parlamentarias. Creemos que podría ser algo razonable, la voluntad del Ejecutivo está en esa línea, diciendo al mismo tiempo que para el Ejecutivo es importante avanzar en este derecho, así como también de entender que debemos prontamente resolver si es que hay algunas preocupaciones, y como por lo menos como Ministerio creemos que durante el transcurso del trabajo en esta comisión hemos logrado avanzar en esa dirección. Eso, Presidenta, por su intermedio. Bueno, muchas gracias, subsecretario. La verdad es que nosotros la semana pasada habíamos escuchado, digamos, bastantes opiniones, incluso
y creíamos que era suficiente el debate, nos abrimos la posibilidad de poder escuchar más actores. De esta manera, con la propuesta que hizo el senador Moreira, que hizo el senador Matías Walker, nos dispusimos a escuchar esta vez a quienes hoy se encuentran presentes exponiendo, que nutre muchísimo el debate, incluso el Ejecutivo con el representante de la OIT. Y era la intención nuestra poder comenzar a debatir ya las indicaciones. Me dice la Pilar, que es nuestra secretaria abogada de la comisión, que han ingresado más de 30 indicaciones. Efectivamente, nos pone una situación compleja dado los tiempos, pero además entendiendo que estos dos puntos que son los que hemos expuesto no están del todo resueltos. Quisiéramos entonces tal vez abrir el debate respecto a si les parece a ustedes comenzar la votación hoy día o derechamente proponernos votar hasta total despacho la próxima semana, que pudiera ser entendida en 2 sesiones, el día martes y miércoles, a fin de que pudiéramos alcanzar los días 22 y 23, horarios de este mismo tenor, 2:30 a 3:30 el día martes y de 2:30 a 2 el día miércoles, de tal manera de abrir un tiempo extraordinario de indicaciones hasta el día lunes, el día lunes 21 hasta las 12 del día, a fin de que, conociéndose ya las indicaciones, pudiéramos también tener 2 cuestiones que me parecen muy importantes. ¿Cómo podemos resolver incorporando a los funcionarios públicos y funcionarias públicas en esto? Y lo segundo, obviamente, lo que ha sido materia también de acá. Dejo abierta la palabra, espero sus opiniones y le cedo la palabra al senador Bianchi. Bienvenido, senador Bianchi, tiene la palabra. Gracias, presidenta. No olvidar que a fin de mes vence la alerta sanitaria, por tanto yo espero que los plazos que acá se están manifestando puedan ir de la mano con que no se contraponga con que la gente tenga que volver a sus empleos sin poder haber discutido esto antes. De lo que desprendo lo que dice el subsecretario, que recoge de las exposiciones, me parece que él está señalando que acá va a haber un cambio de parte del Ejecutivo, van a presentar algo en la materia que tiene que ver estrictamente con lo que es el derecho para no contraponerlo con la empleabilidad. Pero justamente parte de la matriz de este proyecto es que esto se establezca como un derecho. Entonces, a mí me gustaría que si se va a abrir un plazo extraordinario de indicaciones, al menos conocer respecto a este punto, porque no quisiera que se cierre el plazo de indicaciones y hubiese sobre este punto, que para mí es fundamental, es como parte de la columna vertebral del proyecto, y quedemos fuera quizás de poder discutir lo que el Ejecutivo estaba planteando ahora. Le agradecemos, senador Bianchi, pero creo que aquí hay, si yo lo leo bien, un ánimo súper concertado de todos los senadores y senadoras de avanzar y que quede absolutamente dispuesto en la norma que esto es un derecho. Estamos para los efectos del ejercicio de ese derecho, en donde tenemos alguna fórmula distinta y creo que eso es el punto. Pero súper importante lo que usted señala, y le damos la palabra entonces brevemente al Ejecutivo y desde luego no sé si habría acuerdo entonces para ese relato, me refiero en lo agendado. A ver, me parece sumamente sensato dado el número de indicaciones, las exposiciones de hoy día y lo que puso el subsecretario, que se amplíe la posibilidad de indicaciones hasta, Pilar, que sería el viernes, lunes 21 hasta el mediodía del lunes 21. Y no tengo ningún problema en que sesionemos martes y miércoles. Yo soy enemigo de ponerme la camisa de fuerza de hasta total despacho, porque puede haber algo muy complejo y que se tope con horarios. Toda la voluntad es sacarlo, pero no nos pongamos esa camisa de fuerza a priori, porque a lo mejor tenemos que tomar decisiones ahí mismo que no se compadezcan de esa decisión a priori. Entonces, solo con eso, toda la voluntad de hacerlo, pero no nos pongamos esa autoimposición de total despacho. Senador Moreira. Sí, yo comparto, primero acojo lo que ha señalado el Ejecutivo. No hay problema si nosotros también tenemos otras comisiones, si es de 12:30, de 2:30, de 14:30 a 15 horas el martes, después de semana de distrito, estamos hablando después de semana de distrito, y digamos el día miércoles
hasta las 2 de la tarde. Y si es necesario hacer una sesión para votar en Santiago el día jueves, la hacemos. Bien. O sea, Bien. porque yo tampoco soy yo en el sentido, no, eso está total despacho, porque al final después podemos tener inconvenientes. Entonces, si es necesario hacer más sesiones, yo estoy disponible, y creo que todos los miembros de la comisión tenemos que hacer un esfuerzo de repente. Los que estamos en regiones, yo no tengo ningún problema en quedarme el jueves. No, yo no tengo ningún problema Solo para efecto de la historia, el total despacho existe porque es posible que exista, digamos, y que se haga. Y ustedes lo mencionaron, lo dijo también el Ejecutivo, estamos súper contratiempo porque esto tiene que ir a la Cámara de Diputados. Y recordemos que el día 31 vence la alerta sanitaria. Por tanto, queda poco margen. Entonces, cuando yo hablo de total despacho, estamos hablando de 2 sesiones que si nos concentramos bien y avanzamos rápido, vamos a poder lograrlo. Pero además, si hubiese alguna, digamos, alguna circunstancia imposible de definir o resistir ese día, pudiéramos suspender la sesión de votación momentos y volvemos a la tarde y podemos sesionar a la par con la sala, que es la otra alternativa. Entonces yo me dispongo y espero que ustedes me acompañen en esta disposición y cerremos el próximo martes y miércoles de vuelta regional con este proyecto. Y de verdad que no hay mucho digamos que discutir. Primero, en la sala yo me voy a oponer. Te quiero ser súper franco. ¿Para qué voy a andar? Yo prefiero hacer una sesión porque yo no sé lo que va a pasar, qué proyecto va a llegar, qué proyecto va a estar en tabla el próximo miércoles. Pero pudiera ser incluso después de la sala. Bueno, podría ser el día pero jueves. Pero el día jueves ningún problema. Es que todos tienen claro, encantado el jueves, ningún problema. Senador, y lo que pasa a las 9. que podríamos sesionar antes incluso más tiempo. Veamos la posibilidad, pero dispongámonos a aquello, porque esto tiene que ir a la Cámara de Diputados y le va a quedar solo una semana legislativa. Pero el jueves no antes del funciona 31. la Cámara de Diputados. Por eso es que queremos martes y miércoles sesionar. Y si en el caso que el martes no alcanzáramos, recordemos que habíamos convocado para esta sesión en empezar a votar, lo hiciéramos el martes de 2:30 a 2. Y el miércoles de 2:30 a 2. Sí, yo no coloco ningún problema, exacto, pero en la tarde todo depende de la tabla. Senador, para no entrar en el debate, a lo mejor de lo que podría ser. De lo incierto. Pudiéramos eventualmente no solo sesionar hasta las 2, incluso hasta las 4, y la sesión empieza desde las 4. Por tanto, pierda cuidado que usted a la sala va a poder asistir. Entonces, vamos a tener tiempo suficiente y nos disponemos entonces para esos días, martes y miércoles. ¿Le vamos a dar un minuto la palabra al subsecretario o prefiere dejarlo ahí? Porque si no vamos a tener que alargar la sesión. 30 segundos. Ya, 29 segundos. Solamente como ejecutivo, a propósito de la intervención del senador Bianchi, señalar que al menos del ejecutivo, y así como lo señaló la presidenta, está la voluntad, y eso lo expresan las ideas matrices del proyecto, es que se avance en un derecho. ¿Ya? Por lo tanto, cualquier trabajo específico de la implementación, la aplicación, el desarrollo, al menos para nosotros va en esa dirección. Esa es la posición del Ejecutivo y es la que esperamos abrir en conversación con el resto de los integrantes de la comisión. Muy bien, le agradecemos a todos la participación también de nuestros expositores Pablo Boyd de la CPC, Verónica Contreras de CONAPYME y a don Sergio Paichao. Por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta. Gracias a todos. Recording stopped.